Listo, amigos, vamos a entrar ahora a lo que vendría a ser la segunda parte del debate. En este caso, ya saben, siempre me gusta tocar lo que vendría a ser la temática de los mejores futbolistas en la historia del país de mi invitado. En este caso, César es paraguayo. Así que vamos a hablar de lo que vendría a ser los cinco mejores futbolistas paraguayos de todos los tiempos. Así que, César, ya que tú eres paraguayo, ¿te gustaría hacer los honores y arrancar? ¿Cómo? Por supuesto, por supuesto. Vamos a hacer de vuelta, te digo yo mi quinto y me decís vos tu quinto también. Exacto, así va a ser el resto del debate. De hecho, así es como voy a hacer los debates ahora en adelante en el canal. Así que vamos a darle quinto lugar para ti. ¿Quién sería? Yo, para mí, en el quinto lugar, yo lo pongo a José Saturnino Cardoso, el Pepe Cardoso, recordado centro delantero, hoy entrenador. Es, tuvo el récord de ser goleador mundial jugando para el Toluca de México. Fue uno de los pocos, porque acá en Paraguay tenemos. A ver cómo explicarte. Hay siempre casos, y no solamente acá, en todos los países hay casos de jugadores que rinden en clubes y no en la selección, o jugadores que rinden en selección y no en los clubes. Cardoso fue ambos, o sea, Cardoso fue histórico en clubes y histórico también en la selección paraguaya. Aparte de los récords que tuvo mundiales, perdón, es uno de los máximos goleadores en la historia de la Liga Mexicana, cuando la Liga Mexicana era mucho más rimbombante que hoy en día. Tuvo ese récord de ser uno de los goleadores mundiales en un año natural. Y tiene en su plus, que para nosotros es muy importante y muy recordado, de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde él fue medalla de plata. Ok, sí, José Saturnino Cardoso, de ¿Lo, hecho, tenía, lo tenías vos ahí? sí, exacto. Yo de los jugadores que iba a meter en el cuádruple empate, porque para mí el quinto lugar lo comparten cuatro jugadores. Uno de los que yo iba a poner precisamente era el príncipe guaraní, el gran José Saturnino Cardoso, segundo goleador histórico de la selección de Paraguay, Sí. goleador histórico del Toluca, equipo donde ganó una Conca Champions, donde ganó varias ligas, donde fue campeón de goleo, donde sobre todo en 2003, como tú lo decías, fue máximo goleador mundial de una liga de primera división con ese brutal rendimiento que mostró en 2003, 58 goles en el fútbol mexicano, o sea, una barbaridad, porque el fútbol mexicano a principios de los 2000 a nivel clubes era potentísimo realmente. Y bueno, también digamos con la selección sub-23 de Paraguay que logra pues esa histórica plata olímpica en los Juegos de Atenas 2004. Y nada, o sea, un jugador también con un montón de premios individuales y récords históricos que lo convierte para mí en uno de los mejores centrodelanteros guaraníes de la historia. Pero desafortunadamente yo tengo aquí en el quinto lugar otros jugadores que también entrarían sobre todo por su brillante rendimiento clubes. Por ejemplo, aquí voy a hablar del otro Cardoso, que sé que quizás este puede ser un poco como mal recordado en Paraguay porque Claro. tuvo en sus pies la chance de llevar a Paraguay hasta una semifinal del Mundial. Pero Oscar Cardoso, el Tacuara, es un delantero magistral, un delantero que tuvo dos clubes donde hizo más de 100 goles, para que te hagas una idea, que fueron Libertad y Benfica. Sobre todo en el Benfica, donde es recordado como toda una leyenda, es el máximo goleador extranjero del equipo lisboeta con 172 goles. También Vamos a hizo. simplificarlo con Oscar Tacuara Cardoso, lo simplificamos así, el mejor paraguayo en la historia del fútbol europeo, por estadísticas. Bueno, justo uno de los jugadores que voy a mencionarte en el quinto lugar te podría contradecir ese punto de vista, pero ya vas a saber quién es. Bueno, el Ok. Libertad 125 goles, fue campeón de liga muchas veces, tanto con Benfica, bueno, de liga y copas a nivel nacional con Benfica, con Libertad también. Fue parte de ese Benfica de Jorge Jesús que se metió a dos finales de Europa League consecutivamente, pero desafortunadamente pues arrastrando la maldición de Bela Goodman, pues perdieron esas dos finales. Y nada, pues Tacuara en la selección, digamos que yo diría que tuvo un rendimiento
quizás en lo que cabe aceptable porque lo que pasa con Tacuara no es ni siquiera por el tema del penalti contra España. El problema con Tacuara es precisamente que nació en un país donde los delanteros en la selección no suelen ser muy goleadores que digamos. Para que te hagas una idea, Tacuara Cardoso solo anotó 12 goles. Y sí, está entre los 10 goleadores históricos de Paraguay, pero una cosa es la posición y otra cosa es la cantidad. Y uno tiene que tener en cuenta ambas cosas. Por ejemplo, los únicos dos jugadores con más de 20 goles en la selección son José Saturnino Cardoso y pues Roque Santa Cruz. El tercer Sí. goleador histórico es Riveros, que ni siquiera era delantero, sino era mediocampista, incluso a veces Ah, pivote. Y ya de ahí para atrás son jugadores con unas cifras bastante mediocres. O sea, para estar entre los goleadores históricos de una selección son mediocres con todo respeto. Y sí, para que te hagas una idea, Carlos Gamarra, que era defensa, tiene la misma cantidad de goles que Tacuara. La razón de por imagínate. qué no pongo a Tacuara más arriba es porque su rendimiento de selección me parece que es regular, porque tuvo goles importantes y una influencia bastante importante también, porque pues su penalti ante Japón fue el que catapultó a Paraguay a sus primeros cuartos de final de un mundial, pero creo que por tener un mejor rendimiento clubes y quizás que pudo haber sido más bombardero en la selección, ahí digamos que por eso es que yo pondría a Tacuara en el quinto lugar empatado con su tocayo de apellido que es José Saturnino. Ahora, los otros dos jugadores son enteramente de club, no tuvieron un buen rendimiento en la selección, pero su rendimiento club fue muy importante. Uno de esos que voy a mencionarte es el que para mí, que incluso hasta lo puse inicialmente en el top 4, pero después de pensar y repensar muchas veces lo quité y lo puse aquí, porque ciertamente el puesto número 4 tiene mejores títulos a la larga, pese a no haber jugado en Europa. Sí. El tercer puesto número 5 que voy a poner aquí es un nombre que quizás nadie o pocos en Paraguay han escuchado, que es el de un legendario delantero, ni más ni menos que del Fútbol Club Barcelona, Ah, y no es Cayetano Re, es el primer anotador en la historia del Camp Nou, Eulogio Martínez. Un, Coquito Martínez. Coquito Martínez, efectivamente. Coquito Sí. Martínez fue un delantero que la verdad logró algo insólito, porque no existe ningún futbolista paraguayo de toda la historia que haya anotado 100 goles en el Fútbol Club Barcelona. Y realmente que yo sé lo que significa eso. Y no es solo que anotó 100 goles sueltos, no. Ponle cuidado. Él jugó en el Barcelona de los años 50, que fue un equipo que lo único que le faltó ganar honestamente fue la Copa de Europa, que incluso estuvo a punto de participar en ese torneo, Sí. pero por cuestiones de que quiso participar en la Copa de Ferias, le terminó cediendo al Real Madrid la chance de jugar la primera Copa de Europa y pues desafortunadamente ya sabemos qué fue lo que ocurrió más adelante. Esas 5 Copas de Europa que ganó el Madrid pudieron haber sido fácilmente del Fútbol Club Barcelona. Y Coquito Martínez fue parte de ese Barça de los 50, un Barça que tenía a Kubala, César Rodríguez, Evaristo Macedo. Y el Coquito Martínez es el goleador número 18 a nivel histórico del Barcelona. De hecho, tiene los mismos goles que Neymar, que Evaristo. Tiene incluso más goles que Ronaldinho y que Pedro, para que te hagas una idea. Una locura. Y sí, o sea, un delantero que cuesta creer que sea paraguayo, pero realmente se destacó mucho. O sea, realmente un jugador de una gran destreza que pues se convirtió en el jugador que anotó el primer gol en la historia del queridísimo Camp Nou. Además de que pues sus 100 goles también le valieron al Barça títulos internacionales, como lo fueron la Copa de Ferias de 1958, donde de hecho anotó en las dos finales, si no estoy mal, sí, anotó en la ida y anotó en la vuelta. En la Copa de Ferias de las 58-60, porque pues las Copas de Ferias eran torneos que se jugaban durante bastantes temporadas. Por ejemplo, la primera fue entre el 55 y el 60. No, perdón, entre el 55 y 58. Y la siguiente fue entre el 58 y el 60. Ya después empezaron a jugar como una temporada normal de mitad de un año, mitad de otro. Y en la final de vuelta contra Birmingham City en el 60, Martínez fue precisamente el que abrió el marcador.
O el sea, Coquito. Coquito realmente fue un delantero magistral, pero ¿qué es lo que para mí lo deja un poco en el debe? La selección. Exactamente, y también de que los Justamente títulos... justamente por eso yo, al que no me quiero adelantar a los hechos, pero al cuarto en cuestión, que es similar a la carrera del Coquito, también estamos hablando del mismo club, lo pongo en la cuarta posición por su participación en la selección. Creo saber quién es, pero ahorita voy a adivinar. Tranquilo, Bueno, tranquilo. en este caso también es curioso que Coquito ganó la Copa América en 53, pero a veces en la selección es preferible un jugador que tenga mucha permanencia a que tenga títulos y un paso muy corto, pues. Y Sí, Coquito pues tiene eso, de hecho él jugó solo 9 partidos con Paraguay, luego incluso representó a la selección española, pero su carrera europea es muy interesante. Sin embargo, yo no lo pongo más arriba por la selección y porque los títulos que ganó realmente no tienen tanta relevancia, quizás a nivel internacional sí en su época, pero si los comparamos quizás con una Copa Libertadores o una Intercontinental, creo que ahí ya te estoy dando pistas de quién podría ser para mí el cuarto. Ya, pues quizás sí. puede que ya no tenga tanta importancia. Además de que el cuarto también solo tuvo carrera club. Y bueno, sí es cierto, Cayetano Rep, por ejemplo, que no sé si ese es, por ejemplo, el jugador que tú estás a punto de mencionar, la verdad es que tuvo una carrera, te diría yo que en general aceptable. Lo que pasa es que yo soy muy riguroso con los números de los delanteros, por ejemplo, para mí deben tener 70 goles exactos o más, y justo pues Cayetano tiene 68, pero bueno, ya digamos que si ese es tu puesto, ya ahorita dejo que lo desarrolles. Y el último quinto lugar que voy a poner para ya dejarte hablar, porque sé que ya he hablado bastante estos minutos, No, tranquilo. sería Delfín Benítez Cáceres, uno de los mejores delanteros en la historia del Boca de los años 30. Compartió delantera con Roberto Cherro, Pancho Barallo, Domingo Tarasconi, un delantero magistral que realmente fue incluso el primer delantero paraguayo que la rompió en el fútbol argentino después, antes que un saltarín vestido de rojo que voy a mencionar más adelante. Pero Sí, sí, Delfín Benítez Cáceres, más de 115 goles en Boca, un delantero tremendo, la verdad. De hecho, aquí voy a poner la estadística en pantalla para que sea más clara. Un segundo. Pero sí, Delfín Benítez fue parte de ese Boca de los años 30 que ya estaba empezando a destacarse bastante. Y sí, realmente que con sus 115 goles, un delantero que pues además de todo pues ganó algunos títulos en su momento en el club, como lo fueron por ejemplo 2 ligas en el 34 y en el 35. También fue goleador del fútbol argentino en el año 40. Entonces yo me quedaría con esto, con ese cuarteto en el puesto número 5 de delanteros magistrales, muy interesante, ¿eh? Muy que interesante tu serían, top y la mayoría de jugadores, bueno, que, muy, muy históricos. perdóname, te interrumpo. Y sí, pues sería para mí digamos, este club de los puesto número 5. Quizás el que podría para mí tener un poco más de consideración entre todos ellos podría ser el José Saturnino Cardoso, porque es que tiene un equilibrio numérico muy bueno entre club y selección. Quizás si hubiese llegado al Mundial 2010, a lo mejor que hasta lo ponle puesto 4 porque realmente José Saturnino de verdad fue un delantero magistral. Pero yo te diría que por lo menos en el orden que uno quiera, estos serían para mí los quintos mejor futbolista paraguayo o mejores futbolistas paraguayos de la historia, que pues en el orden que yo los elegiría serían pues José Saturnino, Tacuara Cardoso, Coquito Martínez y el Delfín Benítez Cáceres. Excelente, excelente. Coincidimos entonces lo del Pepe Cardoso en la quinta posición. Y en la cuarta posición yo, sí, ya me adelanté antes y coincidiste. Eh, yo voy por Cayetano Rey. Por ¿Ok? Cayetano Rey, que vos sabés que acá nosotros en Paraguay eh, ahora estamos en falta, o mejor dicho, nos está faltando algo que sí tenían jugadores como Cayetano, como Coquito Martínez, que era constancia y mucha trayectoria en el fútbol europeo.
El Cayetano Re fue de Cerro Porteño, fichó por el Elche, estuvo unos años ahí, después fue por el Barcelona y casi llegó a los 100 goles en el Fútbol Club Barcelona. Pero yo lo pongo en la cuarta posición no solamente por su trayectoria europea, sino también por haber sido pieza en uno de los mundiales de la selección paraguaya. Ok, sí, de hecho me llama la atención que el técnico del Mundial de 1986 fue precisamente Sí, sí. Cayetano Re. Y pues como jugador realmente que para lo que vendrían a ser los estándares del fútbol paraguayo, pues tiene una carrera interesante. Eso sí, por lo menos para mí no es más que Coquito Martínez, pero obviamente es tu postura y la respeto completamente porque tú también se ve que conoces todos los nombres que te he mencionado. Claro. Y en este caso, pues yo, digamos que también he visto en otros listados que también valoran bastante a Cayetano Re, que pues fue parte del Barça que ganó la Copa de Ferias en el 66, que gana también la Copa del Rey en el 63. Ese Barcelona que ya a mediados de los 60 empezó un poco también a extrañar a Suárez Miramontes, que era un arquitecto ahí en el medio del campo. Llegó a ser Pero sí, Pichichi, dime perdón. llegó a ser Pichichi también Cayetano Re. Eso es mucho, eso es algo que hoy en día, si llega a conseguir un paraguayo, va a ser, no sé, con todo este tema de la globalización y esas cosas, las redes sociales, no sé. Y él llegó a hacerlo. Bueno, sí, eso sí también es otro factor muy interesante, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora yo me voy con Furia con el puesto 4 que es un jugador que, pues como tú me dices que no quieres revelar de qué equipo eres hincha, pues yo no sé si este jugador te genera una alegría tremenda o un pavor sin igual, pero voy a mencionar al que por estadísticas y permanencia y títulos es prácticamente el mejor jugador en la historia de Olimpia y exceptuando el hecho de que no fue un jugador destacado en la selección como Roberto Fernández, o sea, Roberto Fernández padre, el que ganó la Copa del 79, o Justo Villar, Sí. o el que para mí es el puesto número uno, que ya sé, yo creo que ya lo adivinaste, pero para mí este hombre sería el segundo mejor arquero en la historia de Paraguay, que es actualmente, y espero que siga siendo así por mucho tiempo, que Fabio, por Dios, no lo supere, el legendario jugador con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, Ever Hugo Almeida. Bueno, Definitivamente un arquero magistral. Mejor jugador en la historia de Olimpia sin ningún tipo de dudas. O sea, Ever es un arquero que tú te pones a ver que, pues, a ver, sus estadísticas explícitamente no están en la página, digamos, del franjeado paraguayo porque, pues, básicamente no las ponen. O sea, tienes que buscarlas en inglés o por lo menos acá en Wikipedia se hacen referencias de sus récords, incluso numéricos. Para que te hagas una idea, Berugo Almeida es el jugador con más partidos en la historia de Olimpia con 581, 451 a nivel nacional y 130 a nivel internacional. Es el jugador con más títulos en la historia de Olimpia, el jugador con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, además de que nunca fue expulsado en ese torneo. Primer arquero de la historia de la Copa Libertadores en anotar un gol. No, y encima fue parte de ese magistral Olimpia del Negro Cubilla, de la primera generación del Negro Cubilla, que fue ese Olimpia supremamente avasallador entre 1978 y 1983, que ganan 6 ligas consecutivas. En medio se llevan la primera Libertadores en la historia del club y la primera Intercontinental, que para mí es un torneo que significa demasiado para el fútbol paraguayo porque literalmente es el único título mundial del fútbol paraguayo y el único título mundial de una liga ajena a lo que vendría a ser ajena a lo que vendría a ser las tres grandes ligas sudamericanas. Y sí. sí, no es un jugador de selección, no creo que haya tenido una trayectoria bastante consistente. De hecho, solo tiene 20 partidos, en parte también Sí, porque muy pocos. fue suplente, pues precisamente el ya mencionado hace momentos Roberto Eladio Fernández. Pero El su, Gato Fernández.
El original Gato Fernández, exacto. Pero es que su trayectoria en Olimpia es suprema, o sea, 6 títulos internacionales donde resaltan 2 Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana, una Supercopa Sudamericana, una Recopa, que encima la Recopa Sudamericana del 91 fue el único título en la historia del fútbol sudamericano con campeón automático. Porque como Olimpia ganó la Libertadores del 90 y la Supercopa Sudamericana del 90, técnicamente la Recopa medía pues precisamente al campeón de ambos torneos, pero si era el mismo, pues en ese momento el trofeo se le concedía automáticamente. O sea, ese Olimpia era realmente una planadora cuando se lo proponía a nivel internacional. Y por eso es que este legendario portero, que sigue por lo menos a fecha de grabación de este video siendo el jugador con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, entra para mí en el puesto número 4. Ok, a mí Ever Hugo Almeida me queda debiendo mucho. Bueno, como vos sabrás, él es uruguayo nacionalizado paraguayo. Ah, ok. Sí, yo en la selección no tuvo mucha importancia, no tiene un nombre. Ever Hugo Almeida es mucho más recordado por Olimpia. Olimpia, que si hablamos después de, no sé cuál es la temática que me vas a proponer, es el mejor jugador en la historia de Olimpia y del torneo paraguayo, del fútbol paraguayo, estaba por ahí nomás, ¿verdad? Pero en la selección a mí, para mí no es un nombre recordado, de hecho hay muchos que estarían, evidentemente a nivel clubes, marca la diferencia, es algo, consiguió algo histórico, cosas históricas, la Intercontinental, 2 Libertadores, todos los datos estadísticos con respecto a la Copa Libertadores, pero siendo nacionalizado paraguayo y que no tenga peso en la selección hace que no sea recordado como un histórico del fútbol paraguayo, ¿entendés? Hay nombres como el Chito Ayala, como Carlos Gamarra, defensores del Atlético de Madrid, históricos del Brasileirao, del Colorado Gamarra, mundialista en Francia 98, 2002, 2006, que fácilmente están arriba de Almeida si vos haces un balance general equilibrado, clubes 50% y selección 50%. En el caso de Almeida es un 95% clubes, 5% selección prácticamente. Y de hecho, también digamos que yo sé que puede ser polémico también porque pues Ever Hugo Almeida es uruguayo de nacionalidad, pero tengamos en cuenta que con el tiempo que estuvo en Paraguay y que de hecho nunca representó a la selección de Uruguay, pues prácticamente ya se ganó su nacionalidad Claro, él es como paraguayo, él paraguayo. Y es de paraguayo. hecho, eso es como lo mismo que pasa con Eusebio en Portugal. De hecho, Eusebio es mozambiqueño de nacimiento, pero a él siempre lo han visto como una leyenda de nacionalidad portuguesa. Entonces, acá digamos que se puede llevar un poco a la práctica eso, pero igual tu apunte realmente es muy importante y por lo menos también, perdóname por lo que te voy a decir, pero yo no sabía que Berugo era uruguayo de nacimiento. Aún así, No, gracias tranquilo. por el dato. Pero es justamente por eso que vos remarcás, amigo. Es porque él es recordado como un paraguayo. Él es un paraguayo más. Él es paraguayo. ¿Entendés? Totalmente de acuerdo. Listo, ahora regresemos a tu postura. Número 3, ¿quién sería para ti? Número 3. Yo creo que lastimosamente lo tuvimos en una época equivocada. Porque imagínate Arsenio Erico en la época donde Paraguay consiguió las Copas Américas. Lastimosamente, a nivel selecciones era todo un tema y Arsenio Rico es más recordado por su paso por Independiente, que de hecho es el máximo goleador en la historia del fútbol argentino, es el máximo ídolo en la historia del Club Atlético Independiente, pero justamente hay un equilibrio ahí, ¿verdad? Que lo de Rico sería un 70-80% a nivel clubes y 20% selección porque la época no lo ayudaba, ¿verdad? Pero mi tercer puesto es para el saltarín rojo, el máximo goleador en la historia del fútbol argentino y el ídolo, confesado por él mismo, el ídolo de Alfredo Di Stéfano. Él dijo que solamente quería hacer una copia de Arsenio Rico. Imagínate que Alfredo Di Stéfano, segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid y posiblemente el mejor o el segundo máximo jugador en la historia del Real Madrid, diga públicamente que su ídolo fue un paraguayo, Arsenio Rico. Ahora que lo recuerdo también sí había escuchado una vez de que Arsenio Erico había sido una gran inspiración para la saeta rubia. Y de hecho hay algunas fuentes e incluso algunos youtubers como Billonario, que incluso pues defiende a capa y espada como verdad absoluta que el mejor es Arsenio Erico.
Y honestamente yo también por mucho tiempo lo concebí así, porque yo notaba que sobre todo en Paraguay no era común ver un delantero tan tanque. O sea, realmente que Arsenio Erico era literalmente como hacer una caricatura de poner un cañón con sus ruedas. O sea, realmente era una tanqueta para hacer goles y en el fútbol argentino quedó demostrado. O sea, es curioso que sea el goleador histórico de una de las mejores ligas de la historia, como lo fue la Liga Argentina, siendo paraguayo, porque ni siquiera es un argentino el que tiene el récord en la historia de este, de este rubro, pues, de esta estadística. Y pues en total anotó 295 goles en la Liga Argentina, con Independiente anotó 305 goles. Y de hecho también es el máximo goleador pues en la era profesional de Independiente, fue campeón de las Copas Saldado de los años 38 y 39, que para el fútbol para el fútbol rioplatense tenían un valor importante porque era lo más similar a una Copa Libertadores en ese momento. También se dice que fue el primer autor de un gol escorpión en el año 34, que de hecho hay videos de eso en YouTube. También pues un saltarín tremendo porque decían que el juego aéreo de ese sujeto era Sí. sorprendente. Y sí, en las copas, pues fue parte de ese Independiente de Guillermo Ronzoni que gana dos ligas, dos copas Ibargüen y dos copas Saldao, logra como una especie de doble triplete. Por ejemplo, en el 38 ganó la Copa Aldao con un gol ante Peñarol y en el 39 enteramente desató toda su magia porque anotó tres goles en la Copa Aldao que le ganan 5-0 a Nacional de Montevideo. Entonces, en realidad que es un delantero magistral, Arsenio Erico, que incluso fue llamado por la FIFA el mejor jugador paraguayo de la historia y su prime era prácticamente un jugador talla mundial. Ponle que si el Balón de Oro se entregaba por esos años, hasta Arsenio Erico lo habría podido ganar. Pero sí es cierto que el tema selección y el tema época sí le pesa a Arsenio Erico. De hecho, yo me pregunto qué hubiera sido si Erico se juntaba con Aurelio González en los años 20. A lo mejor hasta se podían bajar a Brasil en la final de la Copa América del 22, que era esa Paraguay de Manuel Fleitas Solich. Pero bueno, es que eso ya es otra historia. Pero sí, Arsenio Pastor Erico es por lo menos para mí si no es primero es segundo. Yo me la jugaría más por el segundo lugar por el factor selección, ¿Y pero tu si tercero hay quién es? pero si hay ocasiones, espérame un momentico, pero si hay ocasiones donde tanto rendimiento a nivel clubes puede ya hacer como obsoleto el rendimiento de selección. Está el caso de Alberto Spencer, para algunos mexicanos está el caso de Hugo Sánchez, que para mí al menos en México yo aguanto más a Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, ya estoy empezando a divagar. Entonces, No. sí, puesto número 3 en mi opinión, supongo yo que esto que voy a decir te va a hacer una puñalada a tu corazón porque creo saber quién es tu ídolo, sobre todo teniendo en cuenta un poco temas como que se ve que tú eres un futbolero con que también sabe bastante de lo que fue la Paraguay 2010, pero teniendo en cuenta que su rendimiento clubes fue bueno, pero no tan bueno como el de que para mí sería el puesto número uno, yo voy a poner al legendario máximo goleador histórico de la selección de Paraguay, Roquegol No. Santa Cruz. Para mí, yo sabía que era tu ídolo, o sea, lo empecé como a suponer, pero es que para mí Roquegol, o sea, no es más en clubes que Arsenio Erico, es más, ni siquiera es más en clubes que José Saturnino, pero por época, pues resaltó mejor en la selección de Paraguay. Segundo goleador histórico de Olimpia detrás de Mauro Caballero en... Sí, detrás de Mauro Caballero es el segundo goleador histórico de Olimpia con 91 goles. Tuvo una carrera bastante interesante en Bayern Múnich, donde marca más de 50 goles y gana pues Champions e Intercontinental. Eh, y pues sobre todo yo creo que por lo que es más recordado es por su rendimiento en Paraguay. Un delantero que era por lejos el líder goleador de la selección guaraní, el único jugador con más de 30 goles en la selección. También pues parte de ese plantel que llega hasta cuartos de final en el Mundial 2010,
que llega posteriormente a la final de la Copa América 2011 a punta de empates. Pero sí, yo creo que por su gran rendimiento en Olimpia y sobre todo por su gran capacidad goleadora en la selección de Paraguay, yo dejaría a Roquegol en el puesto 3, pero yo creo que ya estoy deduciendo que para ti es tu ídolo, o me equivoco, Es mi oro. lo Junto suponía. a. Yo empecé a ver fútbol por dos futbolistas: por Steven Gerrard y por Roque Santa Cruz. ¿Hay algo más que quieras complementar de Roque? Pues lo que pasa es que aquí no lo estás viendo, pero yo estoy aquí moviendo los puestos con respecto a si coinciden o no nuestras opiniones. Por ejemplo, así como tú me dijiste que para ti Arsenio Erico era el tercero, para mí ahí yo lo puse en el segundo lugar. Me preguntaste el Ok. tercero y yo puse a Roque, que en tu caso ya lo puse en el primer lugar de tu tabla. Entonces, ¿qué más podrías decir de Roque Santa Cruz? Sobre todo, pues lo que significa para ti, porque creo que en números yo ya hablé como lo necesario. Ok, ok. O sea, ¿querés que hable de Roque antes de mi número 2? Sí, habla de Roque, ya que estamos Bueno, tocando el tema. bueno, mira, en Roque Santa Cruz para mí no es solamente visto como una persona que rindió en clubes y que capaz la época de la selección paraguaya lo favoreció. Roque Santa Cruz abrió las puertas del Paraguay nuevamente al continente europeo. Fue la venta más cara en la historia del fútbol paraguayo rumbo al Bayern Múnich. Lo quiso en el Real Madrid y él se decantó por el Bayern. El Bayern, Olimpia pidió 20 millones de euros por él. El Bayern no lo quiso pagar y el padre de Roque Santa Cruz renunció a su porcentaje de transferencia. Él era su representante para que su hijo pueda ir al Bayern. Fue transferido al Bayern. Antes de ser transferido al Bayern fue goleador y fue figura campeón en Olimpia. Imagínate, con menos de 20 años, 18 años aproximadamente. Fue campeón y era una figura impresionante. Ya vos sabías que Roque iba a ser un tremendo crack. En el Bayern le estaba yendo muy bien, consiguió más de 50 goles hasta que se rompió la rodilla. Aún así siguió siendo y rindiendo en la selección paraguaya, tanto así que tiene 3 mundiales disputados. Estamos hablando de Corea-Japón, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Fue al Blackburn Rovers, fichado por el Bayern su primera temporada. Hizo una temporada histórica que para mí es el mejor prime que yo vi de jugadores paraguayos. El mejor prime de los jugadores paraguayos que yo vi fue la primera temporada de Roque Santa Cruz en el Blackburn, que creo que hizo 19 goles en su primera temporada en Premier, solamente detrás de Adebayor, Cristiano y Fernando El Niño Torres. En la mejor liga del mundo, en un equipo de media tabla. Imagínate, vos sabés lo que significa el Blackburn. Y en esa época dorada de la Premier, ¿verdad? Mm. Siempre él estuvo en. Por eso lo compra el Manchester City y Roque fue uno de los primeros fichajes de la nueva era del Manchester City de los jeques. Entonces, luego siempre fue perseguido por las lesiones, siempre fue perseguido por las lesiones, por eso no pudo brillar tanto en el City, pero sí marcó goles. Fue muy recordado en el Málaga, Sí, me donde acuerdo. fue figura, fue titular. Con el gol de Roque al Porto, el Málaga consiguió una clasificación histórica a cuartos de final de UEFA Champions League, donde cayó eliminado en un partido que fue un atraco, eliminado ante el Dortmund, pero dejó su huella en muchos clubes. Es el paraguayo, obviamente, uno de los sudamericanos más recordados en el Bayern, es evidentemente uno de los sudamericanos más recordados en la historia del Blackburn, más allá de que haya estado poco tiempo. En el Málaga es súper querido porque estamos hablando de, bueno, un club chico, ¿verdad? Mm. Capaz eso de repente no lo es lo que a Roque le juega muy en contra, que le quedó un poco debiendo estar en un club élite de Europa y asentarse ahí. Empezó en el Bayern, pero bueno, el Bayern fue justamente el periodo donde él tuvo su peor lesión, ¿verdad? Una rotura de la rodilla donde a él prácticamente le cambió la carrera, inclusive le cambió la estructura del físico. Roque era un jugador muy delgado que terminó ensanchándose después de esa lesión. La selección paraguaya, bueno, goleador histórico de la selección paraguaya, era medio equipo en la selección, hizo el gol más, hizo el 1-0, el gol para la primera victoria histórica de la selección paraguaya contra la selección argentina en el año 2005 para clasificar al Mundial
Alemania 2006. Roque Santa Cruz tuvo goles en Copas Américas, fue partícipe de finales de Copas América también con la selección. Fue uno de los goleadores de las eliminatorias camino al Mundial Sudáfrica 2010, donde claramente él no fue titular, fue suplente. Los titulares eran Lucas Barrios y Nelson Aedo Valdés, también con Tacuara por ahí, ¿verdad? Él llegó medio golpeado también. Y en Olimpia estamos hablando de, en Olimpia volvió, la rompió toda, fue goleador del año, tetracampeón. Yo creo que el equilibrio perfecto en cuanto a clubes y selección es Roque Santa Cruz. Y no solamente eso, es el detalle de que Roque es el embajador del fútbol paraguayo. Después de mucho fue la gran venta del fútbol paraguayo, que hasta ahora fue apenas superada por Julio Enciso al Brighton. Estamos hablando de una época muy diferente. Roque fue, creo, en el 99 fue al Bayern Múnich, 99 o 2000, por 10 o 11 millones de dólares, y tuvieron que pasar prácticamente 22 años para que aparezca un futbolista que pueda igualar y superar ese récord de transferencia. Estamos hablando de Julio Enciso en una época donde la inflación es mucho mayor. Y todo eso significa Roque Santa Cruz para el fútbol paraguayo, no solamente a nivel futbolístico, sino también a lo que es el nombre de Roque Santa Cruz. Vos te vas afuera y bueno, te dicen Santa Cruz Chilaver, Santa Cruz Chilaver, Santa Cruz Chilaver. ¿Entendés? Entonces, la figura de Roque en sí, más allá de lo que fue como jugador, representa demasiado para mí, para el fútbol paraguayo. Perfecto. Bueno, y supongo yo que tu segundo lugar es Chilaver, que para mí por lo menos es el primero, así que yo no sé si tú quieres hablar primero sobre el Bulldog. No, sí, José Luis Chilaver para mí es el segundo, porque creo yo es el mejor arquero de la historia de Sudamérica a nivel clubes sudamericanos. Eso es lo primero que tengo para decirte. Es posiblemente, creo yo, es el mejor jugador en la historia de Vélez Sarsfield. Lo Sí. puso a Vélez Sarsfield en el radar del mundo, con esa Libertadores, con esa Copa Intercontinental. Es un arquero pionero y novedoso en el tema goles, arquero goleador. Si bien fue superado por Rogerio Ceni, yo creo que la marca de Chilavert a nivel Sudamérica y lo que dejó. Acá tengo que hablar nuevamente de cuestiones extra futbolísticas, pero te tengo que decir esto a vos en confianza y también para tu audiencia. El paraguayo tiende mucho a achicarse, a creer que siempre hay que ser humilde, a no creérsela. Y Chilavert marcó un antes y un después con su personalidad, con su actitud, con la manera de ser capitán. Lideró a Paraguay en ese Mundial de Francia 98, donde eh, perdimos con el único gol de oro en la historia de los mundiales. Imagínense, el único gol de oro ante el futuro campeón, ¿verdad? Que terminó siendo campeón. Y Paraguay perdió cayó eliminado de pie, peleando, llevando al campeón ahí. Y nada, Chilaver lideró a toda esa generación, no solamente en Francia 98, sino también en el Mundial de Corea-Japón 2002. Es un jugador que es recordado y conocido por el mundo. Así como te digo de Roque Santa Cruz, ¿verdad? Que a vos te preguntan por jugadores paraguayos, o preguntar por jugadores paraguayos extranjeros, te dicen Chilaver. Entonces, lo que consiguió Chilaver no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel personal, a nivel personalidad, significó un antes y un después. O sea, yo creo que varios chicos del fútbol paraguayo tienen que guiarse en la personalidad de Chilaver para tener carreras fuertes y personalidades fuertes en sus carreras profesionales. Sí, Chilaver es precisamente para mí el mejor jugador paraguayo de la historia. Realmente que lo estuve pensando bastante porque sobre todo está esa dualidad con Arsenio Erico. Pero digamos que Chilaver tiene una carrera a clubes que creo que para mí no es mejor que la de Ever Hugo Almeida. Creo que para mí a nivel Paraguay el mejor jugador paraguayo de la historia, si hablamos de solo carrera a clubes, sería Ever Hugo Almeida. Pero tiene una carrera que se le acerca y quizás hasta en algunos casos sí podría ser igual. O sea, pues ganaron la misma cantidad de intercontinentales, pero sí es cierto de que por lo menos Chilaver se hizo más conocido, fue un poco más popular, porque además de todo, pues logró con el Vélez, dirigido por Bianchi, que tenía otros jugadores como Patricio Camps, Raúl Cardoso, Cristian Bacedas.
lograron tumbar al mejor Sao Paulo de la historia en la Libertadores del 94. Luego salen campeones intercontinentales ante uno de los mejores Milan de la historia. Luego ganan una Interamericana, una Supercopa Sudamericana, una Recopa. Además de que ganan 4 ligas con Chilaver en el equipo. Un Vélez que pues vio a Chilaver jugar 347 partidos y anotar 48 goles. Tengamos en cuenta que es arquero, ¿eh? O sea, que igual arquero yo no lo Sí, mido por goles, pero igual su cantidad de partidos y su cantidad de goles son magistrales, sus títulos son magistrales. Yo también estoy de acuerdo contigo, para mí también es el mejor jugador en la historia de Vélez. Y pues es un arquero que, por ejemplo, fue mejor arquero del mundo según la IFFHS hasta en 3 ocasiones. Futbolista de sí. Sudamérica en el año en el 96, miembro del Salón de la Fama del fútbol recién añadido en este año 2024. Es un paraguayo que tuvo un reconocimiento mundial gigantesco, también en parte gracias a la época. Y pues a diferencia de Erico y de Berugo Almeida, tuvo una mejor trayectoria a nivel de selección, 74 partidos, 8 goles. Fue el comandante de esa Paraguay que ya se empezaba a meter con regularidad en los octavos de final de los mundiales, que como dices tú, pues cae infortunadamente ante Francia. Luego, pues en el caso del 2002 también ante Alemania. Y y a ver, para mí no es el mejor jugador dentro de la selección y tampoco el mejor arquero. O sea, quizás, o por lo menos no sé, esa es más debatible porque también están Justo Villar y Roberto Fernández. Obviamente Yo creo Roberto que Fernández padre, pero digamos que yo no conocía el histórico de Paraguay, quizás teniendo en cuenta toda la calidad que tiene y que por lo menos en cantidad de partidos es muy similar a Roberto Fernández y pues a la larga tiene buenos partidos como Justo Villar, pues sí lo pondría en un once histórico de Paraguay. Quizás el puesto del arquero es como más complejo porque solo se puede hablar de selección, pero teniendo en cuenta quizás toda esa, entre comillas, mística, aura que tiene Chilaver, sí podría ser considerado como un arquero para once ideal histórico de la selección de Paraguay y simultáneamente para mí por su muy buen equilibrio club-selección, tanto en números como en títulos, lo considero como el rey del fútbol paraguayo, el mejor jugador en la historia de la nación guaraní. Así que, ¿te parece si entramos en materia con los técnicos? por supuesto, pero me gusta que coincidimos que para estar en un top histórico tiene que tener un equilibrio selección-clubes.